Em, Rápidamente, ustedes deben haber estado a lo mejor en muchos foros. Si no lo han estado, pues rápidamente comentemos cómo el Foro Económico Mundial produce un reporte cada año, hace más de 10 años, desde 2007, y ese reporte lo que hace es hacer un benchmark en el empresariado global, en empresas muy grandes a nivel de planeta, con sus expertos y sus áreas de riesgo. Este reporte del Foro Económico Mundial ha agrupado estos riesgos sistémicos en económicos, medioambientales, geopolíticos, sociales y tecnológicos. Ustedes pueden ver ahí los colores. Y, eh, digamos, este reporte me gusta discutirlo con ustedes porque hay que tener en cuenta cómo desde el año 2009, en el reporte del Foro Económico Mundial, el tema de pandemias, el riesgo de pandemias no estaba rankeado dentro del top de los 5 riesgos más importantes a nivel mundial por impacto y por probabilidad. Esto es como un mapa de calor. Entonces, si ustedes se fijan, en el año 2020, lo que tenemos es que el top de esos riesgos son riesgos derivados de la crisis climática. Riesgos como la falla en la gobernanza para responder a esa crisis climática, falta de infraestructura para responder, infraestructura resiliente para responder a esa crisis climática, etcétera. Entonces, por primera vez en este año, al comienzo del año, este reporte nos dijo que el foco del trabajo en riesgos este año para el empresariado deberían ser riesgos que se derivan de la crisis climática. Y el riesgo de pandemias, la verdad, está en un puesto muy abajo del top de los 5 riesgos globales. Y esto, en el tema del riesgo de pandemia, venía ocurriendo desde el año 2009. Entonces, esto lo que genera es una reflexión, porque hay que reconocer que el Foro Económico, Zurich, la empresa que colabora con el Foro Económico para hacer este reporte, usa muy buenas herramientas de analítica de datos, de inteligencia artificial, etcétera, e incluso con esas herramientas para evaluar riesgo, no teníamos en el radar, en el top de riesgos globales, a la pandemia. Entonces, esto nos debe cuestionar a nosotros muchísimo en nuestras organizaciones, porque hay que ver con las herramientas que a veces son escasas en nuestras empresas, a veces obviamente en las empresas pequeñas y medianas, a lo mejor no tenemos todas estas herramientas, toda esta data para mapear los riesgos que afectan a nuestras empresas y claro, tenemos una alta probabilidad de fallo en el mapeo de estos riesgos, de los riesgos que tenemos en nuestro radar. Entonces, esto es fundamental tenerlo en cuenta. Estos riesgos globales cada año con año se han venido incrementando en su materialización y recordemos que un riesgo sistémico es un riesgo que tiene mayor escala, mayor interconexión, que es por eso lo llaman riesgo global porque afecta a muchas áreas del planeta y definitivamente, como lo estamos viendo con la pandemia, pues lo que afecta en China afecta en Latinoamérica y viceversa. Entonces, ustedes ven ahí del lado derecho una gráfica en la que vemos distintos desastres, incendios, ciclones tropicales, etcétera, y vemos cómo han venido pagándose eh, coberturas de seguros por este tipo de catástrofes. Esto ha venido creciendo increíblemente. Entonces, en el año 2017 se hablaba de 150 mil millones de dólares de pagos de coberturas de seguros por eventos derivados de cambio climático, ¿de acuerdo? Eh, y así fue creciendo el año pasado 330 mil billones de dólares, ya no millones de dólares, sino billones. Y en 2019, ustedes pueden ver ahí más a la derecha de la gráfica, ya fueron 440 mil billones en desastres que se han presentado en el planeta. Muchos de ellos, de nuevo, derivados del cambio climático, de la crisis climática. Entonces, no es extraño que ustedes vean a la izquierda de este slide que el planeta se ha movilizado entero a tener unas agendas que nos permitan responder a estos riesgos que están en el horizonte.
es muy importante, por ejemplo, recordar que hay una agenda global que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos objetivos, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda de Cambio Climático, que es la Conferencia Intergubernamental de Cambio Climático, en la que se han definido unas metas para disminuir la temperatura del planeta, precisamente para ralentizar el calentamiento y evitar algunos de estos riesgos que se están derivando del cambio climático. Y hay como otra cara de estas iniciativas globales, que es precisamente el marco de Sendai de reducción del riesgo de desastres, que tiene unos objetivos, unas prioridades que buscan que como planeta, como países y también como organizaciones, también definamos unos planes que nos permitan navegar en ese entorno de un cambio climático muy agresivo y cómo vamos a salir adelante en nuestras organizaciones y en nuestros países. Entonces, es muy importante no perder ese norte de que, claro, la sostenibilidad es muy importante y va a seguir jalonando muchos temas muy importantes como disminuir la pobreza, disminuir el hambre en el planeta, construir en las ciudades infraestructura que sea resiliente, precisamente trabajar contra el cambio climático y otras que en suma son 17 metas muy importantes para el planeta. Pero a veces en todos estos foros no se hace la pregunta de qué pasa si esos objetivos de desarrollo no se logran cumplir de aquí a 2030, de aquí a 4.000 días. ¿Qué pasa si las metas de cambio climático no se cumplen? Pues bien, ¿qué pasa si no logramos de aquí a 2030, con todas estas agendas globales, mantener la temperatura de este planeta únicamente 1.5 grados centígrados arriba de la temperatura que tenía en el siglo XIX cuando se inventó la máquina de vapor? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa si la respuesta es implementar el marco de Sendai de reducción del riesgo de desastres, que de alguna medida es como el plan C por si todas estas otras agendas de cambio climático y objetivos de desarrollo sostenible no llegara a tener éxito?